Buenas tardes, buenas tardes. A los pastores, amigos, gracias, Pastor Pepe. La verdad, no hay palabras cómo describir ahorita el corazón. Estaba viendo el servicio y ver a los bebés, ver a la alabanza, los anuncios, las ofrendas, la iglesia de la fe, es un regalo de Dios. No puedo esconder la gratitud. Se me hacía el nudo en la garganta porque visualizaba en la alabanza, y me pasa mucho cuando viajamos internacionalmente. A un lado mi esposa y mis 4 hijos y el Señor Jesucristo. Y en esta iglesia está el Espíritu Santo, está el Señor Jesucristo. Aquí hay familia de la fe y aquí hay bendición, y la verdad es un privilegio estar aquí. Bueno, sé que tenemos el tiempo contando ahorita. Un pequeño trasfondo mío: somos nacionalidad mexicana y naturalizado en Estados Unidos. La verdad es que estamos ahorita en un proceso de sanidad después de ese 7-0 que muchos de ustedes recuerdan hace un par de años en la Copa América. Chile 7, México 0, pero bueno, estamos aquí. Oren mucho por nosotros porque el mes que entra viajamos a Argentina, y bueno, en el Mundial ahí Argentina un poquito de sin palabras, ¿verdad? Pero bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y esto del fútbol y esto de la iglesia nos encanta porque lo relacional se nos da a los latinos. El abrazo, el café, hablemos de cicatrices ministeriales, hablemos de qué está haciendo el Señor. Y Dios abrió puertas en Chile el año pasado porque, como decía Juan Manuel, Chile no estaba en el radar del ministerio Billy Graham Ministries todavía. Sin embargo, el Proverbios 16 habla muy claramente, ¿no? El hombre puede planificar, hacer estrategia, pero el Señor tiene la última palabra. Él es el que dice dónde, y dijo Chile. Y bueno, este es el segundo viaje a Chile. Viene un tercero. Tanto amamos a Chile que le dije a mi esposa, mami, yo le digo, mami, para nuestros 20 años de aniversario vamos a ir a Chile. Yo quiero que conozcas Chile, quiero que conozcas a la gente de Chile. Y para nosotros Chile está en el corazón. Y bueno, desde el asado y el choripán, y podemos hablar de la cordillera y los hermanos y los amigos, pero la gente nos ha tratado con mucho amor. Hay muchas similitudes de Chile y México, la verdad, hay mucha similitud. De hecho, aún en la iglesia vemos cómo Dios está obrando. De antemano, una disculpa si alguna palabra o modismo, estoy aprendiendo. Hay palabras chilenas que no aplicamos y palabras en español que estamos siendo educados por ustedes, pero un pequeño testimonio de cómo Dios se mueve en maneras tan grandes en un mundo tan pequeño, porque pensamos que el planeta Tierra es muy grande. Estaba en el país de España en octubre, y no sé si les ha pasado que sientes que alguien que te está viendo y tú volteas a ver quién me está viendo. ¿Les ha pasado eso? Estaba en la terminal y sentía que un hombre me estaba viendo, y cuando lo volteaba a ver lo veía un poquito nervioso, pero como que nos conocíamos. Y bueno, llegamos a migración, y en migración lo veía un poquito nervioso y le decía, ¿te conozco? Me dice, no, tú a mí, no. Bueno, ¿y a qué te dedicas? Y cuando los dos platicamos, no, pues estamos en el ministerio, somos ministros, pastores. Le digo, tu acento es de Colombia. ¿De qué parte? Me dijo, bueno, yo soy de Cúcuta. ¿Y tú de dónde? Le digo, bueno, yo soy de México, pero vivo en Estados Unidos. Le digo, ¿y a qué iglesia asistes? Y así me contestó, me dice, Luis, yo soy parte de los pastores de la iglesia de Satirio dos Santos, mi nombre es Manuel García. Le dije, espérate, yo tengo familia y amigos en Chile, La Cate. Bueno, yo le digo La Cate porque para mí es mi iglesia también, La Cate. Le digo, tengo amigos allá. Me dice, no puede ser, yo estoy en España, venía de Jerusalén a hacer un artículo, un documental. Le digo, yo vengo de Estados Unidos, y mira cómo el Señor nos une. ¿Verdad que no hay coincidencias? No hay accidentes. Son los tiempos y soberanía del Señor. Bueno, oremos. Padre, esta mañana nos reunimos para exaltar tu nombre, para escuchar de ti. Habla a nuestros corazones. Ministranos, Padre, que estamos dispuestos y listos para escuchar.
Y así dile al Señor: háblame, habla mi vida. Y si hay una persona enseguida de ti o alguien en casa, o alguien que digas: yo pido, Padre, soberanía y gracia, que también le ministres a esa persona, porque para el Señor no hay nada imposible. Te pedimos por aquellos, Señor, que aún no te conocen, Padre, que en fe vendrán ante tus pies, mi Dios, y te darán honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Como nota y paréntesis, el día de hoy vamos a navegar en la Escritura, vamos a escuchar desde parábolas, qué está haciendo el Señor, testimonios, pero algo que quiero exhortarles y animarles: cuando ustedes escuchen de una historia, que siempre veamos que el protagonista principal es el Espíritu Santo, es Abba Padre, es Jesucristo, es testimonio de Él. Amén. Amén. El poder del Evangelio en tiempos de reto. ¿Alguien de aquí estamos viviendo tiempos de reto? Tiempos difíciles, tiempos adversos. ¿Qué se respira? ¿Qué se ve? ¿Qué pasa si ahorita vamos a las noticias o en redes sociales? Sé que en algunos lugares ya no se usa esto del periódico, pero ¿qué se ve? Desafortunadamente, las tasas de suicidio se han elevado tanto. Estábamos en España, 350% jóvenes de 18 a 25 años de edad, que es la principal causa de muerte no natural, y esto se va a empeorar. Vemos los femicidios, vemos en México, vemos aún en Chile. Me podía ver cómo esto de las manifestaciones y la gente sin tolerancia, sin gracia, sin amor. De hecho, es una de las señales de los últimos tiempos en Mateo 24, donde dice que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Vemos los efectos de la pospandemia. Ahorita decían los que estuvimos encerrados por un tiempo y veíamos, ¿no?, cómo se elevó esto de la pornografía, de los vicios, del abuso doméstico, de tanta cosa que le llamamos pecado. No lo podemos maquillar, es pecado. Y bueno, los gobiernos, vemos esto de los gobiernos a nivel global. ¿Hay gracia en Chile? Tengo entendido que el año pasado quisieron cambiar la constitución y hubo gracia donde no se permitió. No es el caso en otros países, y ustedes lo pueden ver. Hay países vecinos, países cercanos, donde hay abuso de autoridad, donde hay dictaduras, donde vemos que pues no hay esperanza. La economía, hablamos de la economía a nivel global. Todo apunta a una catástrofe, donde apunta a que va a haber una sola moneda. Y me llama la atención que esto de las criptomonedas, Bitcoin, el primer McDonald's en El Salvador donde tú puedes pagar con Bitcoins. Dices tú: wow, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Isaías 5:20: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por la luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Y lo estamos viendo. Estábamos en España y veíamos que en los semáforos, no sé aquí cómo se diga, peatonal, la gente cuando pasa, ¿sí? Tenía la foto de dos mujeres, cuando es rojo y cuando es verde. Y yo decía: ¿qué es esto? Porque esto ya es una manera pública de decir: nosotros avalamos esto, respaldamos esto. Estábamos en Seattle, Washington, en un Starbucks, y en un Starbucks decías tú: ¿dónde está el baño? Y en el baño, ya ven cuando tienen mujer y hombre, ahí tenían mujer, hombre y quien quisiera entrar. Y era tan incómodo porque tú veías entrar al baño mujeres, hombres de todos colores y sabores. Y decías: ¿qué es esto? Qué triste, porque niños confundidos viendo, bueno, ¿a dónde entro? ¿A dónde voy? Muy triste. Vemos el sistema educativo cómo está cayendo a nivel global, el libertinaje, una agenda anticristiana. Y esto es un sentido de urgencia. Esto es un sentido de urgencia para la iglesia, porque el Señor va a usar a la iglesia para llevar luz en las tinieblas. Es la iglesia el que el Señor usa su Espíritu Santo, los santos, nosotros llevar y proclamar las buenas nuevas. C.S. Lewis, teólogo, Chronicles of Narnia, no sé si lo han escuchado, dice así: el Señor Jesucristo no dijo: vayan a todo el mundo y díganle al mundo que todo está
bien, porque no está bien. No está bien. Aunque sea lo común, aunque sea lo normal, no está bien. ¿Dónde está nuestra esperanza, iglesia? ¿Dónde está? Está en el Evangelio. Es en el Evangelio donde encontramos esperanza, claridad, libertad, sanidad, perdón, y es solamente a través de la persona del Señor Jesucristo. Acompáñenme en Mateo 28, capítulo 19. Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 y 20. Y me encanta porque el Señor Jesucristo es muy claro cuando habla. Y cuando habla tenemos que poner atención. Y esto es la gran comisión. De hecho, no es una sugerencia, no es si nos sentimos apropiados, no es si tienes el don para enseñar o para hablar. Porque sé que muchos de nosotros podemos decir, no, es que yo no tengo esa facilidad de palabra. Y bueno, hay buenas noticias en esto. Y un paréntesis, yo no estoy aquí parado como un experto en la materia. Soy un siervo inútil. Nuestra identidad está en Cristo, no en el título. Sangramos, pecamos, somos redimidos, nos ama, su gracia nos abraza y eso es lo que nos sostiene. Y dice así: se me ha dado autoridad en el cielo, en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahí hay respaldo, palabras del Maestro, palabras de Dios. Ahí hay certeza, ahí hay poder, que no vamos a estar solos, que no estamos solos. ¿Les ha pasado que a veces no sabes qué palabra va a salir de ti, o las circunstancias, o está tu corazón afligido, pero algo en lo sobrenatural pasa? Porque no somos nosotros, es Él. Es Él y para Él y solo Él. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y dice así: una vez mientras comía con ellos, les ordenó. Me encanta que Jesucristo era muy relacional. Muy relacional. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero de prontos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mateo 28, y yo estaré con ustedes hasta el final. Y aquí, cuando venga el Consolador, era necesario que Jesús partiera para recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da el poder, es el que da la convicción, es el que guía, es el que instruye. Y me encanta porque en el original la palabra testigo quiere decir, disculpen si se oye voz de mariachi, pero bueno, ahí se escucha bien, ¿sí? Marteras, que quiere decir mártir, que quiere decir negarte a ti mismo, que quiere decir pagar un precio, que quiere decir tomar la cruz, negarte a ti mismo y seguirle a Él. ¿Vamos bien hasta ahí? Es imposible hacer esto sin el apoyo, sin el poder, sin el respaldo del Espíritu Santo. Porque si no, entonces estaríamos haciéndolo en lo moral. ¿Y de qué estás hablando, Luis? Estoy hablando de llevar esperanza, de proclamar las buenas nuevas, de ministrar, de hablar vida, de hablar poder, de hablar un Dios
lento, lento, lento en la ira y grande en misericordia. De eso estoy hablando. Y quiero que veamos 3 tipos de audiencias en la Biblia, y hay muchas, de cuando hombres proclamaban y hablaban las buenas nuevas y decían escritura con una pasión y con un sentido de urgencia, porque yo sé que en nuestras vidas hemos tenido etapas donde le hemos querido hablar a alguien del Señor y nos hemos topado con pared, ¿sí? O hemos perdido toda esperanza, o hemos dicho, no, esta persona es imposible, solamente un milagro. ¿Se identifican con lo que les estoy diciendo? O aún dentro de nuestras casas hemos estado desanimados porque hemos visto familia que nos han juzgado, que nos han criticado. Yo era uno de ellos. Hace 22 años jamás voy a ir a una iglesia de aleluyos religiosos, de esos raros. Y el Señor tiene otros planes y es bueno y misericordioso. Vamos a Lucas 24, los que tengan sus Biblias. Personas que han caminado algo de iglesia, se pudiera decir, y bueno, que han escuchado, que han sido partícipes, y me encanta, es versículo 13, y dice así: aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió esto. También algunas mujeres de nuestros grupos no dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se le habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron: Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y no lo encontraron, tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Y aquí me encanta. Jesús contesta: qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y como nota está conectando Isaías 53, que se acerca Viernes Santo, la Pascua, y me encanta. Y dice así: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi noche. Así entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, un Jesús relacional, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se les dijo. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y aquí es donde me quiero enfocar. Y se decía uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino? Y no solo conversaba. ¿Qué dice? Y nos explicaba las escrituras. Nos estaba hablando vida como una espada de doble filo que juzga los pensamientos de las palabras del maestro, y ellos no se podían contener porque sabían, habían escuchado, pero era la palabra lo que los estaba penetrando en sus corazones, que no lo podían negar. No podían decir: no, yo no entiendo, no escucho. Había algo en el espíritu y era la palabra del Señor. Y el Señor, en su sabiduría perfecta, y de verdad, cuando hablamos del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, recordemos, para aquellos que le hemos recibido y nos hemos entregado, es el mismo Espíritu que lo resucitó, que está en nosotros, que podemos hablar poder, que podemos venir a su palabra, que podemos descansar, que podemos ver actos sobrenaturales a través de Él. Personas que están casi listas y solo necesitan dirección correcta para recibir salvación. Hechos capítulo 8, versículo 26. Si me pueden acompañar en Hechos capítulo 8.
versículo 26. Felipe y el etíope, el eunuco, dice así: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que encontró un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro de los profetas, del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, fíjense, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Isaías 53. No es coincidencia que estamos escuchando esto, hermanos, porque en un par de semanas viene Viernes Santo. Creo que aquí en Chile Pascua es en Navidad o algo así, había escuchado, ¿es correcto? O bueno, Pascua, pero es Viernes Santo y Domingo de Resurrección. ¿Sí estamos bien? Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho por el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra... Y discúlpenme, voy muy rápido. De nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Y aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto les daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Dígame usted, regresando a Hechos, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, ¿recuerdan Mateo 28, la gran comisión? Ir y hacer y bautizándolos. ¿Cómo se conecta la palabra? Me encanta, esto es natural. Había agua y le dijo el eunuco, mira usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre en su camino.
en cuanto a Felipe, apareció en Azoto y fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Y dices tú, qué impresionante. Ahora, estos son hombres comunes como nosotros. ¿Alguien de aquí ha batallado con incertidumbres, con temores, con ansiedades, pensamientos depresivos? No dormimos en las noches. Ellos también. Pero ellos, igual que muchos de nosotros, clamaban, comían, pasaban tiempo con el Creador, con su Dios. Y era que le conocían, que querían hablar de Él. Era natural. Personas muy difíciles, que solo un milagro, tal vez nunca lo vas a ver y por adentro lo ves imposible. Y estamos hablando de Saulo de Tarso, que después es Pablo, que dices tú, espérate, en esos tiempos él pudo haber sido catalogado como uno de los sicarios. ¿Sí? Sicarios aquí es el mismo término. ¿Sí? Capítulo 6 de Hechos, versículo 8. Y este es el arresto de Esteban, el primer mártir. Dice: hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosos entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos, hombres religiosos de la sinagoga, llamados de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría y de Sicilia y la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con el que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se aparecía al de un ángel. Y si seguimos leyendo, que es largo, es el discurso de Esteban, pero otra vez, el Espíritu de Dios en Esteban, porque cuando Esteban empieza a hablar con una pasión, ok, quieren hablar de Moisés, vayámonos un poquito más atrás, de Abraham, de nuestro patriarca, veamos un poquito de Isaac, de Jacob, quieren hablar un poquito de José, vamos a hablar de David, de Salomón, y se fue punto por punto hablando escritura. Y llega un punto donde estos hombres, era tanto el coraje con Esteban, su crujir de dientes, que lo empezaron a apedrear. Y dice la escritura que él vio el cielo abrirse, ver a Jesús, y en lo sobrenatural decir cosas como estas, porque en el sentido común, en lo natural, tú no vas a decir perdónalos porque no saben lo que están haciendo. En lo natural es decir ayuda, auxilio o correr, o bueno, me avientas una piedra, te aviento otra. Y se replica lo que el Señor Jesucristo estaba en la cruz diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Una representación de un corazón compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y de quién es ese corazón? Del Señor, de Dios. Pero ahí refleja Esteban, uno, era un hombre lleno de sabiduría, de poder, no una sabiduría humana, sino una dependencia total en Abba, Padre. Y bueno, veamos a Saulo, que de repente él aprobó, estaba ahí, y Esteban no llegó a verlo, pero cómo transformó al hombre tan monstruo, pagano, y cómo el Señor transforma a Saulo y después viene a ser Pablo. Me encanta. En 2021, 20, hubo una matanza en El Paso, Texas, en Estados Unidos. Un Walmart, entró un hombre, mató a 17 personas. Fue muy intenso. Yo fui criado en la frontera México-Estados Unidos y era muy común esto de los carteles, cartel de la línea con el cartel de Sinaloa. No sé si ubican Chapo Guzmán, el Señor de los Cielos, Amado Carrillo. Bueno, el Señor de los Cielos era mi vecino, Amado Carrillo. En mi otra vida, cosas muy intensas. Dios me rescata, pero en esta matanza fuimos mandados porque somos capellanes, chaplains también, y estábamos ministrando, orando unos por otros, por el cuerpo policíaco, por gente que llegaba, y de repente otro hombre, que se sientes que te están viendo, así como el de España,
que me estaba viendo y yo lo veía y decía, hijo de Dios, algo con el cartel en mi otra vida. Este hombre había sido uno de los sicarios principales del Chapo Guzmán y Dios lo había rescatado de una manera tan fuerte que no nomás él sino su hermano, que Dios los usa para plantar una iglesia en México. Me dice, mira lo que andamos haciendo ahora andamos en el negocio del Padre, arrebatando almas y no matando por 100 pesos. Y cómo es la gracia de Dios y el poder, que solamente a través del Espíritu Santo. Entonces a lo mejor tú vas a decir, no, esta persona jamás se va a convertir, o jamás, o ya está rechazado. No, para Dios no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Su Espíritu Santo se mueve, es vivo. Él no está dormido, Él no es indiferente. Él es justo, Él es amoroso, Él es misericordioso. Por algo dice la palabra, no es que Él se tarde en cumplir con sus promesas, con su venida, porque dice, Él es paciente, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y eso, señores, familia de la fe, hermanos, es evangelio. Eso es evangelio. Estábamos en España, en la República Dominicana, en Colombia, en Chile, en 35 días. Y atentos, Señor, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando a tu iglesia? Y todos, con los hombres que convocábamos, con pastores, estábamos en iglesias, apuntaba lo mismo. Luis, tenemos un sentido de urgencia porque nos hemos enamorado más de planificar y la idolatría y esto de grandes cosas. Y hemos sacrificado a nuestro uno a uno con el Señor. ¿A qué nos referimos? Bueno, yo les he hablado de cómo predicar, de cómo compartir, llevar las buenas nuevas. Y no es la metodología, porque al final del día es el Espíritu Santo. Pero hay una parte crucial en esto. Escuchando en todo el mundo que grandes imperios están cayendo, especialmente cuando no hay una fundación, cuando no hay una raíz. Hablando de iglesias. Y vamos al Salmo 1 y vemos del árbol frondoso que habla el Salmo 1 y de este hombre sabio que no andan consejos de malos, pero para dar un buen fruto toma tiempo. Y la escritura dice que ese hombre no solamente medita día y noche, sino se deleita en la ley del Señor. Llega un punto donde dices, ¿cómo aplico Mateo 22? Bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es? Amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Y hasta ahí llegó. Y amemos al prójimo como a sí mismo. Eso es lo que complementa la ley de los profetas. Dice la palabra que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros vamos a su presencia y vamos a la palabra y tenemos un tiempo íntimo, grandes cosas pasan, hermanos. Grandes cosas pasan, porque estás comiendo, estás escuchando, te estás haciendo más sensible a su voz para cuando estás el día de mañana en una situación fuerte en tu casa, en tu trabajo, en el campo misionero, donde Dios te ha puesto. Grandes cosas pasan. Vemos la escritura en 1 Corintios, Pablo sembró y Apolos regó, pero el que dio el poder, el que dio el fruto fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Poder y autoridad en la palabra. Hebreos 4:12 es como una espada. Creo que ahí está una lona, ¿no? Una espada de doble filo. Evangelio, escritura, dependencia, oración, alabanza, meditación. ¿Cuándo fue la última vez que caímos de rodillas y vimos de sus maravillas y nos impresionamos cómo está obrando? Y yo entiendo, hermanos, yo he pasado por momentos depresivos, suicidas, donde decía, ¿qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Te has escondido? Vemos el Salmo 18, el rey David, en mi angustia te clamé. Era cuando traía el estómago hecho nudos, pero mi oración llegó a tu templo. Y vemos hombres de la fe caer en depresión y en momentos oscuros y corrían y no sabían, siguiendo un corazón engañoso. Sin embargo, Dios en su misericordia nos rescata y nos restaura y nos usa para su gloria y su honra. Segunda de Corintios capítulo 1, el Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda adversidad, en todo desierto, para que cuando tú recibas ese consuelo, no te lo quedes, no lo abraces,
sino lo des a los demás. Lloré la oración de los santos. Hay poder. Dios es real. Dios es real y Dios es amoroso y Dios es justo. Y es Él el que nos sostiene. Iba viajando a Texas. Era un vuelo muy temprano. Y no sé cuántos de ustedes, cuando no han dormido, andan muy de buenas. No andamos de buenas. Si algo, andamos un poquito de malas, ¿no? Y yo quería descansar en ese vuelo. Yo quería nomás tomarme una siesta, agarrar pilas. No sé si así se diga aquí, agarrar pilas, agarrar energía, porque era un viaje ministerial muy intenso. Y en eso voy viendo que, no sé si les ha pasado, estás sentado, dices que no se siente nadie encima de mí para poner un poquito la pierna acá y descansar, ¿sí? De repente venía gente, y a lo lejos veo una mujer con el pelo bien cortito, vestido de hombre, y dije, no me la pongas aquí, porque si me llega a preguntar a qué me dedico, se acabó mi siesta. Con un corazón frío, es la verdad, no, estoy siendo honesto con ustedes, abriendo mi corazón. Y el Señor tiene un sentido del humor porque de veras que trata con nosotros. Viene esta mujer, no este hombre, viene esta mujer, se sienta enseguida a mí. Y lo primero que me dice, discúlpame. Y ella venía con un equipo de tecnología atrás de ella. Ella era la líder, venía como con 10 personas. Me decía, discúlpame, el día de hoy, no sé por qué te estoy diciendo esto, pero no me tomé mi medicina para calmarme, porque cuando volamos me da un ataque de pánico. ¿Me puedo agarrar de tu brazo mientras despega el avión? No más de mi brazo. No más de mi brazo. ¿Qué le decía? Y todavía no llegamos a la parte de ¿a qué te dedicas? Bueno, agárrate de mi brazo. Va despegando el avión y me agarra el brazo y luego de repente va su manita. Y va su manita, yo, ¿qué es esto, Señor? Guárdame. Y va su manita, pero con las uñas que dio le hizo así, yo, todo bien. Y ya agarró, ok, ya no hubo turbulencia ni nada. Ok, ya, tranquilo, vamos a descansar. Y voltea, me dijo, muchas gracias, me dijo. Y fue un atrevimiento, discúlpame, pero ¿a qué te dedicas? Mira, me dedico, ¿qué le digo? Pastor, non-profit, una compañía no lucrativa, ¿qué hacemos aquí, no? Claro que el Señor tenía un propósito y un plan, así como la mujer samaritana, cuando el Señor Jesucristo estaba en el pozo que viene, bueno, para allá vamos. Mira, me dedico a pastorear, a amar, servimos, estamos en un ministerio, colaboramos en la iglesia, etcétera, etcétera. Y le cambió el semblante, porque sabíamos a dónde íbamos. Pelo cortito, vestida. Dije que no me pregunte lo que sigue, porque casi creo que ya sé a dónde va. Me dijo, ¿con qué tú eres cristiano? Le dije, sí, soy cristiano, amo a Cristo, porque muchos tienen dioses y Dios con minúscula. Le dije, amo a Cristo, pero batallamos igual. Y la noche no dormí, me di un tirillo con mi esposa, la verdad, y gracias nos restauramos. Viajes ministeriales, guerra espiritual, pero en fin. Y nos restauramos y no dormía, aquí estoy descansando. Pero no, me dijo, oye, te quiero hacer una pregunta. Tú sabes mi postura, ¿no? Con el sexo, género y soy lesbiana, etcétera. Yo me voy al infierno. Esa fue su primera pregunta. Híjole, le digo, Señor, me estás poniendo unas bien difíciles. No he dormido, me acaba de maltratar y aquí estoy dando, bueno. Pero ahí inmediatamente, la verdad, hagan de cuenta que ahí sentí, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí, por amor a ella. Y dije, ok, Señor, me rindo, no voy a pelear, voy a estar atento, pero sí ayúdame, misericordia de lo alto, porque estas conversaciones pueden ser muy intensas, muy difíciles. Era un vuelo de casi 3 horas, yo sabía que iba a ser largo. Y le dije, mira, te quiero platicar una historia, no lo que yo creo, no mi filosofía, pero bueno, lo que dice la Biblia, la Escritura, ¿podemos platicar de ello? Me dijo, claro. Me dijo, y déjame te preparo antes de que me digas eso. Te digo esto porque mi papá es pastor y me dijo que no hay esperanza para mí. Dale, háblame de tu Escritura y háblame de tu Biblia y háblame de lo que quieras. Va. Vámonos a Génesis, digo. Cuando Dios creó el mundo, Él no creó mujer y mujer, creó varón y hembra, Adán y Eva, más o menos
escuchado la historia? El jardinero me dijo, sí, el pecado. Y sabía, había teología, había y semilla. Y yo, bueno, me voy a adelantar y me voy a atrever a decirte lo que te voy a decir. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él tenía una misión. La misión de Él era restaurar, sanar, traer libertad al cautivo. Era un hombre tan relacional que estaba con prostitutas, recaudadores de impuestos. Él era un hombre de la gente. Y de hecho la escritura, como tú le dices, porque sí había sarcasmo en ella, hay una parte que estos hombres religiosos, digo los fariseos, le cuestionaban a sus discípulos, pues ¿qué anda haciendo él ahí? Entre la plebe, sí, se plebe aquí, entre la raza, entre la gente, o sea, ¿qué es esto? Y Jesucristo, con una sabiduría de lo alto, decía, es que el doctor viene a atender no a los que están sanos, a los enfermos. Porque yo vine a llamar, ¿a quién? No vine a llamar a los justos, vine a llamar a los pecadores. Y cuando le empecé a hablar de este Jesús compasivo, misericordioso, sí, un Dios justo, porque yo no podía quitar de la escritura la justicia de Dios, porque hay muchas partes en la escritura que nosotros sabemos cuál es el camino final, ¿verdad? Pero Dios fue tratando y llevando su corazón a través del Espíritu Santo, que en mi imagen veía a esta mujer samaritana, porque recordemos, los samaritanos no tenían ninguna relación con los judíos. Cuando Jesús se acerca, de hecho dice la palabra que Él llegó cansado, era más o menos como mediodía. Él era hombre, recordemos, era Dios, pero era hombre. Y cuando viene la samaritana y empiezan a tener esta conversación, y que si supieras quién era yo, tú me pedirías agua a mí, no yo a ti, pero si tú tomas de mi agua jamás tendrás sed. Y me encanta cómo Jesús, compasivo, relacional, viendo corazones, porque recordemos, nosotros no podemos ver corazones, solo el Espíritu Santo, pero Él sí puede dar ese puente, preparar para llegar a ese corazón y decir, Jesús te ama, Jesús es real. Y yo no sé qué te dijo tu papá, ni su doctrina, ni su teología, pero lo que yo sí te puedo decir es que Dios te ama. ¿Y tú crees que esto fue una coincidencia? Que tú y yo estemos platicando ahorita de un Jesús relacional, no una religión. Un hombre que quiere una relación, conocerle. Y cuando le empiezo a hablar a ella, no podía contenerse. Me dijo, es que jamás me hablaron de un Jesús así. A mí me hablaban de la ley, a mí me hablaban de que pues nomás al infierno, pero nunca me dijeron, mira, hay esperanza en Él. Y luego llegó una parte que me dijo, te quiero confesar algo, Luis. Nosotros, los que traemos esta agenda tan liberal, sabemos que estamos mal mero adentro. Todos sabemos. Pero muchos tenemos temor de hablarlo o decirlo. Y yo sé que ustedes también tienen temor de hablarnos, porque muchas veces se van al otro extremo, con condenación, con bibliazos. Y yo nunca había escuchado la palabra gracia, ni esperanza, ni evangelio, jamás, hasta ahorita. Y le dije, no es por mí, esto lo orquestó el Señor para ti. Y Él te ama. Para hacer la historia corta, no aguantó esta mujer. Cuando nos bajamos del avión, y yo dije, wow, este fuiste tú, Señor. Iban pasando toda la gente y su equipo iba hasta atrás. Y ella era la líder. Y me dice, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes poner tu mano en mí? Ahora te toca a ti. ¿Puedes orar por mí? No me importa que me vean. Señor, gracias por este tiempo. Y fue algo que solo el Espíritu Santo pudo hacer a través del Evangelio, en la Escritura, no en el hombre, no en la experiencia, no en el título, porque acuérdense, nuestra identidad está en Cristo, está en Él. La semana pasada, cumpleaños de mi esposa, le digo, vente, vamos a un restaurante, vamos a celebrar. Y bueno, llegamos a un lugar, nos dieron una mesa chiquitita y como que no, y me decía, ¿crees que nos podamos cambiar? Y llegó the hostess, la que te sienta, vaya, y le dijimos, ¿nos puede cambiar de mesa? Y no, esta es la que les toca y ya está reservado. Y en eso llegó un mesero muy cálido, muy servicial, pero yo me di cuenta cuando habló que era del otro bando. Digo, vénganse, en inglés, come with me, I'll give you this section, it's okay, I'll help you, yo los atiendo. Y fuimos mi esposa y yo, y dije, vamos otra vez. Pero les puedo decir algo, fue tanto el trato tan cálido, tan amable de él,
que dije, aquí hay propósito y misión. Y nos la pasamos bien chévere. ¿Se dice chévere aquí? Bien padre, mi esposa y yo. Y nos trajeron guacamole y salsita. Y cuando terminamos de comer, le digo, mami, vamos a bendecir a este hombre. Vamos a bendecirlo. Pero ella tomó otro paso de fe. Yo ahí dije, gracias, Señor, gloria a Dios por ello. La importancia de trabajar en equipo, hermanos, los que están casados. Esto no es competencia, esto no es unos contra otros, somos un equipo, nos complementamos. Yo espero que eso se lleve en el día de hoy también. Nos complementamos a la mujer, no la hacemos abajo, amén. Y le decía, vamos a darle las gracias y decirle, mira, fue por ti que nos quedamos, porque nos íbamos a ir, de verdad nos íbamos a ir. Y fuiste tú. Y luego la comida, porque era un restaurante nuevo. Fuiste tú, la comida, el restaurante. Y al último la gerente gacha que nos ibas a mandar a otra mesa. Y se suelta riendo. Y vimos una risa. Y vimos como que algo lo desarmó, ¿saben? Y no fue estrategia humana. El Señor, el Espíritu Santo ya iba haciendo algo ahí. Porque al punto que le dijimos, ok, podemos llevarte nuestras oraciones. ¿Cuál es tu nombre? Y nos dijo su nombre, Mac. Y mi esposa tomó el otro paso donde le dijo, aquí en el restaurante, enfrente de todos. Recuerden, yo vivo en un estado muy liberal, donde las agendas anticristianas están muy descaradas. Y mi esposa, a través del Espíritu Santo, se armó de valor y dijo, aquí vamos a orar por ti. Dije, wow, nos va a tirar o el plato o va a decir no o algo va a pasar. Pero miren, era tanta, y fue un momento orquestado por el Señor que puso su manita en la mesa. Y dijo, oren por mí. Yo volteé a mi esposa y aquella mujer que la amo puso su mano en él y empezó a orar con un fervor, pero con una compasión, con una claridad, con evangelio y con algo relacional. Y él volteó a ver y dijo, you made my day. Me hicieron mi día. Le dije, no, fue recíproco, porque Dios te usó a ti para bendecirnos. What? ¿Dios te usó a ti para bendecirnos? Sí. Dios te usó a ti para bendecirnos. Evangelio, escritura, poder, Espíritu Santo, oración y la honra y la gloria para el Señor. Voy a cerrar con esto, hermanos. Es el Salmo 139, versículo 23 y 24. Y quiero que estemos atentos, porque hagan de cuenta que vamos a entrar al quirófano. Yo sé que muchos de nosotros traemos en nuestros corazones dolor, duda, incredulidad, juicio, prejuicio. Hemos sido golpeados. Hemos abrazado las mentiras de Satanás más que la palabra. Yo peleo con ello, hermanos. La conclusión y las especulaciones son diabólicas. Ojo con ello. Cuando el enemigo viene y nos susurra, no, eso no va a pasar. Que muchas veces le decimos, ven, entra, siéntate, platícame. Y caemos. Y yo te quiero pedir que estés dispuesto ahorita a entrar a cirugía conmigo. Y no soy yo, y no eres tú, es el Espíritu de Dios, que hoy va a revelar, va a traer clarificación. La carta a los Efesios, Pablo pide por dos cosas, muy particularmente por ellos en el capítulo 1:1. Dales un espíritu de sabiduría, sabiduría de lo alto, no del hombre. Y sabemos que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. Y lo segundo que les pedía era, Señor, dales un espíritu de revelación. ¿De quién eres tú? ¿A quién están sirviendo? Y yo ahorita vamos a entrar al quirófano. El Señor no necesita nuestro permiso para que nos ministre, para que nos hable. En mi corazón, cuando Juan Manuel me decía, Luis, a través del pastor Pepe, la pastora Flor, el consejo pastoral, que se nos dé la palabra,
Hemos estado orando por ustedes por semanas, ayunando por semanas. No tomamos con ligereza los púlpitos, hermanos. Damos cuenta, los que predicamos ante el Señor va a haber un juicio para aquellos que tuercen la palabra, que llevan un mensaje diabólico de prosperidad. Les digo esto con temor y temblor, pero con un sentido de urgencia ahorita, porque así decía el salmista, el rey David: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Les ha pasado que tenemos temor de orar escritura porque sabemos que se va a cumplir? A mí sí. Tiempo de podar para dar más fruto. Procesos de santificación para darle gloria al Padre. Y la palabra es muy clara: aquel que encubre su pecado jamás prospera, mas el que lo confiesa y no queda ahí confesando, dice, lo confiesa y lo deja, haya misericordia y perdón. Mateo 28, Hechos 1, la gran comisión, ser testigos, ser embajadores. Hermanos, esto no es con ligereza. Esto no es si queremos o se nos antoja o dependiendo de las circunstancias de la vida. Ese es el corazón del Señor. Gente afuera muriendo, gente en congregaciones pensando que son salvos, cuando ha sido religión y no relación, cuando han oído pero no aplicado. Y en mi corazón el día de hoy, yo sé que tú tienes una lista de personas que tú ya te diste por vencido en proclamar, en llevar las buenas nuevas, en predicarles. Como tendrás una lista pequeña y decir, no, es que para ellos nunca va a pasar, pero yo sé que el Señor lo va a hacer. Estoy hablando palabra de fe, porque ese es el corazón de mi papá, de nuestro papá, de Dios, y Él se va a mover. Y yo sé que gente va a venir a la Cate, y familias de ustedes en fe van a ser salvas, aunque ustedes por mero adentro batallen. Yo lo sé, en fe. Es el corazón del Señor. No es que se tarde en cumplir sus promesas, no es que se tarde en venir, es porque Él es paciente y quiere que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Queremos ver avivamiento, familia? Empieza con un arrepentimiento. Y cuando el Señor restaura, restaure. Cuando el Señor sana, sana. Y cuando el Señor se mueve, no hay nada que lo detenga. Nada ni nadie que lo detenga. Entramos al quirófano. Padre, no son palabras humanas. ¿Qué nos ha detenido? Hemos caminado, Señor, en una ligereza. Ha habido religiosidad, ha habido ignorancia, no te hemos creído, hemos abrazado más la incredulidad, o por los golpes de la vida nos hemos apartado de ti. ¿Qué es? ¿Qué es lo que habita en mi corazón, Padre? Porque en el Salmo 139 tú lo has dicho claramente. Tú conoces nuestro sentar, nuestro parar. Es más, la palabra antes de que salga de nuestra boca, tú la conoces, Señor. Tú estabas ahí cuando yo estaba en el vientre de mi madre, Padre. Pero venimos ante ti con una desesperación. Mateo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurado los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y pobre en espíritus, hermanos, no habla de una pobreza económica, habla de una dependencia total, como de un hijo hacia su padre, en alimento, en refugio, en techo, en claridad. Y así venimos ante ti, Señor, desesperados, Padre, en dependencia total, no en una inocencia, una dependencia como de un niño a su papá. Ten misericordia, ayúdanos, Padre. Úsanos, mi Dios, porque cuando tú vengas, tú vas a venir por tu iglesia,
por tu iglesia. Oro bendición en la familia de la Catedral de Alabanza, Padre, por los pastores, los líderes, los miembros, los niños, Señor, la gente aquella que va a venir, Padre. Esta es una iglesia que te ama, que te teme, mi Dios. Que hay un peso en el púlpito, Padre, que toda alabanza, toda planificación, Señor, se lleva con un temor y una reverencia, mi Dios. Y esto es glorioso, Padre, y ha sido tu gracia. 35 años y seguirán más en fe. Y la manera que has usado la CATE para bendecirnos a muchos de nosotros de una manera global, Padre. Eso es glorioso, mi Dios. Gracias, Padre. Ahí donde estás, por esa persona o personas, clama por ellos. Y clama por ti. Y espera en fe cosas milagrosas.